Sanando los enfermos, con Charles y Frances Hunter. El poder sanador de Dios a través de usted. Aleluya. Aleluya. Qué cantidad de fanáticos son ustedes, pero eso me encanta. Soy Frances Hunter, llegándoles de la Escuela de Ministerio de la Ciudad de Luz, donde tenemos los estudiantes más emocionados y emocionantes del mundo. ¿Cierto que eso es así? Oh, ya ven. Ya ven. Esta semana va a ser una de las semanas más emocionantes de toda su vida, porque vamos a enseñar a usted cómo usted puede sanar enfermos. Tenemos una máxima en la Ciudad de Luz: si Charles y Franz pueden hacerlo, yo también puedo. Vamos a enseñarle cómo ser súper inteligente, cómo imponer manos en los enfermos y saber que ellos van a ser sanados. Y luego Charles y yo podremos descansar y no tendremos que hacer nada más. ¿Sería maravilloso? No, eso no sería maravilloso. Voy a decirle de dónde viene la sanidad o de dónde viene la visión que Dios nos dio para animarnos a enseñar el cuerpo de Cristo cómo sanar enfermos. Vamos a estar enseñando esta semana en el libro Cómo sanar enfermos. Y yo espero que lea ese libro, lo estudie, y lo estudie, y lo estudie, y lo estudie, y lo estudie, hasta que sea inteligente como nosotros. En realidad será más inteligente que nosotros, porque sabrá lo que nosotros sabemos de sanidad, y sabrá lo que usted sabe, más lo que sabemos. Eso lo hará más inteligente que nosotros. Queremos compartir unas cosas con ustedes que les ayudará, creo, de una gran manera en esta área. En junio de 1980, inmediatamente después de nuestra primera reunión, Dios me dio una visión. Y fue una visión emocionante que yo no entendí. ¿Cuántos creen que estamos viviendo los días de sueños y visiones? Dios dijo: en los postreros días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán y vuestros jóvenes soñarán sueños y vuestros ancianos verán visiones. No, es al revés: vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Por eso Charles dice que él no sueña, porque él es un joven, solo ve visiones, y si sucede por la noche es una visión nocturna. Pero en este caso en particular, Dios me dio la visión a mí, y yo vi el globo de la tierra, pero era diferente a como generalmente lo veo. Yo vi el globo del mundo, con unas tiritas de oro y plata en él. Y uno se imagina que si recibe una visión de Dios será una cosa en bastante orden, que todas las tiras rodearían al globo, una combinación perfecta entre sí, que todos eran del mismo tamaño, pero no fue así. Sería por eso que me costó trabajo comprender la visión, y pensé que tal vez comí algo tarde que me cayó mal, y por eso tuve esa visión o sueño, pero no fue por eso. El globo estaba cubierto con cintas doradas y plateadas, y parecían riachuelos que iban por todas partes. De vez en cuando veía una cosita que hacía así, riachuelos delgadísimos de oro y plata, pero de repente veía una masa enorme.
de este metal precioso. Y luego corría un poquito más y veía otra tinta y delgadita, pero no había orden. Por lo menos así me lo parecía. En realidad no tenía ni ton ni son en su apariencia y hasta parecía algo desordenado desde el punto de vista artístico o algo así. Luego comencé a ver gente que se levantaba en esas líneas que iban por toda la tierra, y había gente de todas las nacionalidades. Había gente de África, había gente de China, de Japón, de Tailandia, de Indonesia, de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, de Rusia. Vimos gente de todas las nacionalidades levantándose en las tiras del globo. Y eso sí me emocionó. Y pensó que bueno, no teníamos la escuela de ministerio todavía, íbamos a abrirlo ese otoño, y dije, qué bueno, Dios es un agente de publicidad mejor que nosotros, porque yo podía ver lo que Él hacía. Él nos va a traer alumnos de todo el mundo. Yo podía ver que venían alumnos desde África, y alumnos de Taiwán, y de China, y del Japón, y yo podía ver una escuela internacional aquí, y los vi alcanzando y predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, y que los enfermos eran sanados. Entonces dije, oh Padre, gracias por eso, porque eso significa que vamos a traer gente aquí y vamos a poder entrenarlos, y ellos van a poder ir y van a poder ganar al mundo para Jesús. Pero eso no era lo que Dios tenía en mente, porque yo no sabía cómo iba a traer a esos alumnos aquí desde todos los demás países. Pero Dios me dijo que por medio de escuelas por video, que Él iba a hacerlo, que Él traería a los estudiantes aquí a la ciudad de Luz para que les enseñásemos en vivo. Y al enseñarles en vivo sobre cómo sanar enfermos y los dones del Espíritu, que ellos llevarían el mensaje por donde quiera que fueran, que ellos regresarían y lo enseñarían a su pueblo. Si usted es de Oregón, lo llevará a Oregón y lo enseñará allá. Si es de África, lo llevará de vuelta a África y lo enseñará allá. Pero además de eso, será a través de las escuelas por video que causará un impacto tremendo en el cuerpo de Cristo. Entonces, comenzamos a filmar. Yo todavía no podía entender por qué vi esas masas grandes y luego unas delgaditas, y eso no tenía sentido alguno para mí, hasta que Dios me reveló que esos manchones de ese material precioso de oro y plata eran áreas concentradas de población. O sea que habría muchos alumnos que irán a áreas metropolitanas, por ejemplo, Nueva York, pero hay muchas zonas rurales que necesitan oír el mensaje de Jesucristo, al igual que sus ciudades grandes, y muchas veces son las áreas pequeñas donde la gente nunca va. Hay muchas áreas allá en Canadá, cerca de la frontera de Yukon, donde nadie va por allá, porque a veces hay una aldea pequeña que tiene 150 habitantes, y la próxima ciudad queda a 750 kilómetros. Es difícil que un evangelista vaya allá porque tenemos que ser prácticos, y los evangelistas tienen que pagar los gastos de sus propios viajes, porque no pueden predicar sin tener una fuente de entrada. Y es muy difícil ir a un pueblo y saber que si todos los habitantes asisten, tendrá solamente 150, incluyendo a todos los niños también. Dios nos mostró que con las escuelas por video vamos a poder alcanzar a esas áreas inalcanzables en los Estados Unidos, y hay muchas áreas así en los Estados Unidos. ¿Cuántos creen que incluso en este país, donde tenemos programas religiosos transmitidos por todas partes todo el tiempo, hay ciudades que tienen programas 24 horas al día? ¿Cuántos creen que hay áreas que nunca han sido tocadas por el Evangelio del Señor Jesucristo? Hay muchas aldeas pequeñas, lugares muy apartados, donde los evangelistas nunca van, porque muchos evangelistas son como Charles y yo, tenemos dificultades
para aceptar todas las invitaciones que recibimos porque no nos queda tiempo de atender todas. Entonces, muchos lugares pequeños tienen que ser pasados por alto en el itinerario de los evangelistas, pero no tienen que ser pasados por alto con las escuelas por video, porque ellos pueden tener el mejor tipo de enseñanza de los mejores maestros que hay no solo en la nación, sino en el mundo. Y eso es lo que les proporcionamos aquí en esta escuela de ministerio. Les traemos los mejores maestros, no solo en los Estados Unidos, sino gente que es muy conocida por todo el mundo. Entonces, ese mensaje puede ir a todas las aldeas en lugares remontados que nunca tuvieron la oportunidad de oír a gente que es simplemente excelente. Nosotros escribimos el libro Cómo sanar enfermos, y cuando lo terminamos, y ese no es muy bonito porque es el libro que uso para enseñar y ha sido usado bastante, pero escribimos el libro Cómo sanar enfermos, pero no estábamos seguros cómo comenzarlo. Entonces fuimos a Kansas, a una iglesia allá, y compartimos la visión que Dios nos dio sobre cómo alcanzar al mundo a través de escuelas por video y enseñar el cuerpo de Cristo a ser gente común y corriente, hacedores de milagros. ¿Cuántos quieren ser una persona común y corriente, hacedores de milagros? Todos queremos serlo y todos podemos aprender. Sí, podemos aprender. Estamos hablando con ese pastor allá en Kansas y él dijo, ¿han oído de la visión que Dios le dio a Tommy Hicks, un evangelista metodista, y que viajaba por todo el mundo, un hombre extraordinario? ¿Han oído la visión que Dios le dio? Dijimos, no. Nos consiguieron una copia de eso y lo pusimos en la portada del libro Cómo sanar enfermos para darle una idea de lo que Dios dijo en una visión a un hombre extraordinario hace 20 años y concuerda perfectamente con la visión que Dios nos dio 20 años después. Voy a leerles esto a ustedes y voy a leerlo y a pedirle a Dios que unja sus oídos para oír de una manera especial. Quizá habrá una frase aquí que cambiará su vida entera. Ahora quizá la visión entera se comunicará con usted porque a mí me emociona, pero quiero que escuchen todas las palabras y todas las frases porque hallarán algo aquí para todos sobre el ministerio de los días postreros. Tommy Hicks dice, mi visión principia julio 25, cerca de las 2:30 de la madrugada. Ahora esto fue en 1961. Él dijo, en Winnipeg, Canadá, yo acababa de dormirme cuando la visión y la revelación que Dios me dio me fue presentada. La visión vino 3 veces, exactamente detallada, la mañana de julio 25, 1961. A mí me impresionó y me emocionó tanto la revelación que esto ha cambiado mi perspectiva del cuerpo de Cristo y de los ministerios del final de los tiempos. Lo más grandioso que la iglesia de Cristo ha de recibir está frente a nosotros. ¿Cuántos creen eso? O sea que él decía, no he visto nada todavía. Y yo siento lo mismo. Yo creo que va a llegar el día en que al ir a la iglesia, la alabanza y la adoración va a ser tan emocionantes que mientras estemos alabando y adorando a Dios, bozos desaparecerán, los tumores de cáncer se desharán, las piernas crecerán. Yo creo que una vez estará en una iglesia, el hombre al lado suyo crecerá 1 metro, porque tiene piernas artificiales, y Dios le dará sus propias piernas, y él estará parado en las piernas de madera. ¿Sabe? Parece algo extraño, pero no lo es. No lo es, porque Jesús dijo que nosotros haríamos las cosas que Él hizo si creemos, y luego dijo que haríamos cosas todavía más grandes, porque Él se fue a su Padre. Estos son los días de cosas más grandes. Esto no es una de las cosas que van a suceder dentro de 20 años, está sucediendo ahora mismo. La iglesia no ha visto nada comparado con lo que van a ver el año que viene.
Él dijo, es tan difícil ayudar a los hombres a entender y comprender la cosa que Dios quiere dar a su pueblo al final de los tiempos. Yo recibí una carta hace semanas de uno de los evangelistas nativos de Nairobi, en África, en Nairobi. Este hombre y su esposa estaban en camino a Tanganyika. Ellos no sabían leer ni escribir, pero los sostuvimos por 2 años. Cuando entraron en el territorio Tanganyika, pasaron por una aldea pequeña y la gente estaba evacuando la aldea debido a una plaga que los había azotado. Él encontró a nativos que lloraban y él les preguntó qué estaba pasando. Le contaron sobre los padres que habían muerto de repente 3 días atrás. Tenían que salir, pero tenían miedo de ir donde estaban sus padres, así que los dejaron la choza. Él les preguntó dónde estaban. Les señalaron la choza y él les pidió que fueran con él, pero ellos se negaron porque tenían miedo. El aborigen y su esposa entraron en la choza, donde el hombre y la mujer habían estado muertos por 3 días. Simplemente extendió su mano y en el nombre del Señor Jesucristo dijo el nombre del hombre, dijo el nombre de la mujer y dijo, en el nombre del Señor Jesucristo, yo ordeno que la vida regrese a sus cuerpos. Y al instante, estas 2 personas, 2 inconversos que no conocían al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, se sentaron y de inmediato comenzaron a alabar a Dios. ¡Aleluya! El Espíritu y el poder de Dios entró en la vida de los 2. Quizá nos parece un fenómeno extraño este incidente. ¿Cuántos creen que es maravilloso? Amén, muy bien. Puede que parezca un fenómeno extraño, pero es el comienzo de los días postreros. Dios va a tomar a los inútiles, quizá caigan en esta categoría, los inútiles, los don nadie, los ignorados, los que no cuentan. ¿Cuántos caen en esta categoría? Levanten la mano muy bien, cuidado con levantar la mano, porque ustedes son los que Dios tomará el ministerio de los tiempos finales y les dará un derramamiento del Espíritu de Dios. Voy a detenerme aquí por un momento, porque antes de terminar este libro, estábamos en la Florida y leímos esta visión por completo. Una noche. Fue la primera vez que leímos la visión. No teníamos reuniones en el día porque daban unas clases allá durante el día. Una señora que nos oyó en el culto de la noche anterior llevó unos niños a nadar ese día. Ahora, esta señora era la persona más tímida que he visto en mi vida entera. La voz de ella era tan bajita que casi no podía oírla cuando ella los saludaba, y ella era muy reservada, no era una persona animada o extrovertida, sino era muy callada, una persona tranquila y calmada. Ella llevó a esos niños a un lago cerca de la iglesia donde estábamos, y cuando llegó allá había una gran multitud alrededor de un lago grande. Ellos corrieron para ver qué estaba sucediendo y un muchachito acababa de ahogarse hace unos 5 o 10 minutos. Entonces, la primera cosa, yo quiero que piense, lo primero que probablemente haría es consolar a la mamá, porque se murió. Así que iría a ella y le daría un abrazo y trataría de consolar a la mamá. Y eso fue lo que ella comenzó a hacer cuando Dios le hizo recordar lo que enseñamos la noche anterior, de que Dios iba a usar a las personas sencillas, los insignificantes, los que no cuentan, y que sobre ellos Él va a derramar su espíritu en los días postreros. Ella dijo, hagan un círculo, vamos a orar. Yo estoy contándoles esto para mostrarles que no importa si usted hace oraciones súper ornamentadas o no. Lo que tiene dentro de su corazón es lo que importa. Ella reunió a todos los niños y dijo, oh, que me mandaron a hacer Charles y Frances. Y dijo, sí, ya recuerdo. Ella dijo, espíritu de muerte, en el nombre de Jesús, te mando a que salgas de ese niño. Y luego dijo, ¿qué digo después? Ya sé. En el nombre de Jesucristo yo mando que vida regrese a este cuerpo. Y luego dijo, ¿qué más me mandaron a hacer? Es difícil recordar todo lo que decimos en una clase,
Ella lo recordó todo. ¿Qué más debo hacer? Luego recordó que dijimos, use sentido común. ¿Cuántos creen que el sentido común es vital para sanar al enfermo y vivir una vida cristiana? Entonces ella dijo, hay que usar sentido común. Muy bien, ahora veamos cuánto sentido común tiene usted hoy. ¿Qué pasa cuando uno se ahoga? Le entra agua a los pulmones. ¿Qué necesita hacer? Tiene que sacar el agua. Ella dijo, agua, sal de esos pulmones en el nombre de Jesús. ¿Qué más sucede cuando se ahoga y lleva 10 minutos muerto? Su cerebro, muy bien, su cerebro cesa de funcionar, su cerebro puede desintegrarse hasta el punto que no funcionará normalmente. Y ella dijo, cerebro, en el nombre de Jesús, te mando a que seas normal, porque no sabía qué más decir. Ella pensó entonces, bueno, eso es todo lo que recuerdo. Gracias, Padre. Amén. ¿Cuántos llegaron al final de la historia antes que yo? Vamos, veamos cuán inteligentes son. ¿Cuántos saben que el niño vivió? ¿Cuántos saben que todo le funciona normalmente? ¿Sabe lo que le sucedió a la joven? La vimos hace poco. Ella ya no es esa joven tímida y callada. Es una tigresa. ¡Una tigresa! ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque Dios va a tomar a los insignificantes, los sencillos, los desconocidos, y Él va a derramar el Espíritu de Dios sobre ellos en estos tiempos postreros. El libro de Hechos dice que en los postreros días Dios dijo, yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Él dijo, yo no comprendo por completo, ni puedo entender la plenitud de ello, pero leí en el libro de Joel, alegraos, hijos Sión, y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Joel 2:23 no solamente va a mandar la lluvia temprana y la postrera, sino que Él va a dar a su pueblo en estos últimos días una doble porción del poder de Dios. ¿Cuántos quieren la doble porción del poder de Dios? ¡Aleluya! Yo quiero el triple. ¿Quiénes quieren el triple? Así es, muy bien. Él dijo, se me apareció la visión mientras dormía, de repente me encontré a una alta distancia. ¿Dónde estaba? Yo no sé, pero estaba mirando hacia la tierra. Como ven, él lo tradujo bien. De repente, la tierra entera se me apareció. Todas las naciones, pueblos y lenguas se aparecieron frente a mí del este y oeste, el norte, el sur. Reconocí los países y ciudades que visité y estaba atemorizado y temblando al contemplar la gran visión frente a mí. Y en ese momento, cuando se me apareció el mundo, comenzó a tronar y a relampaguear. Mientras relampagueaba en la faz de la tierra, mis ojos descendieron y yo enfrentaba el norte. De repente vi algo que parecía un gigante altísimo. Y al mirarlo fijamente, me dejó casi perplejo lo que allí vi. Era tan gigantesco y tan inmenso. Sus pies parecían alcanzar el polo norte y su cabeza al sur. Sus brazos se extendían de mar a mar. Yo no podía comenzar a comprender si esto era una montaña o si era un gigante, pero al mirarlo, de repente vi un gigante grande. La cabeza de él trataba de sobrevivir. Él quería vivir, pero el cuerpo estaba cubierto de estiércol de la cabeza a los pies, y a veces ese gigante movía su cuerpo y parecía como si levantara a veces. Y cuando lo hizo, miles de criaturas minúsculas parecían volar. Criaturas horribles huían de este gigante, y cuando él se calmaba, regresaban. De repente, quiero que se deduzcan en la mente lo que es. Recuerden, ¿cuántos están recibiendo la visión de lo que eso era? Muy bien, el cuerpo de Cristo, la cabeza, y que son las criaturas minúsculas horribles, el pecado que está en el cuerpo de Cristo. Muy bien. Él dijo, de repente ese gran gigante levantó una mano hacia el cielo y luego levantó la otra mano, y cuando lo hizo, esas miles de criaturas parecían huir de este gigante y desaparecían en la oscuridad de la noche. Lentamente, este gran gigante se levantó, y al hacerlo, su cabeza y sus manos fueron a las nubes. Cuando él paró en los pies, pareció haberse limpiado
del estiércol y la suciedad que lo cubría y comenzó a levantar las manos a los cielos como si alara a Dios. Y al levantar las manos subía hasta las nubes. De repente las nubes se pusieron plateadas. ¿Recuerdan lo que les dije del oro y de la plata en el globo? Muy bien, de repente todas las nubes se pusieron plateadas, el plateado más hermoso que vi, y al contemplar ese fenómeno era tan grandioso que yo no podía siquiera comprender el significado de todo. Me dejó perplejo al contemplarlo y clamé al Señor diciendo: Señor, ¿qué significa todo esto? Y yo sentí como si estuviera en espíritu, y yo podía sentir la presencia del Señor aunque estaba dormido. ¿A cuánto les gusta sentir la presencia del Señor cuando está dormido? Quiero detenerme por un segundo aquí y decirle algo, porque según la palabra estos son los días en que tendremos sueños y visiones. Un sueño o una visión no es algo que usted entiende de inmediato por lo general. ¿Recuerda cuando descendió el lienzo hasta Pedro con todos los animales inmundos? Él dijo: Señor, ¿qué significa? Y él reflexionó hasta que comprendió el significado. Y lo mismo sucede con usted y conmigo. Cuando tiene una visión o un sueño, reflexione en él. Piense en las ramificaciones. ¿Qué significa esto o aquello? Y yo creo que cuando lo examina, descubrirá el significado real del sueño o de la visión. Dice él, de esas nubes de repente salieron grandes gotas de luz translúcida que llovían de este gran gigante, y lentamente el gigante se derretía, se hundía en la misma tierra, y mientras se derretía, su cuerpo entero parecía haberse derretido sobre la faz de la tierra, y esta gran lluvia comenzó a descender. Gotas líquidas de luz comenzaron a cubrir toda la tierra, y mientras contemplaba este gigante que se derretía, se convirtió en millones de personas por toda la faz de la tierra. Al contemplar esto ante mis ojos, la gente levantó por todo el mundo, levantando las manos, alabando a Dios. En ese instante se oyó un rugir que parecía venir del cielo. Volví mis ojos hacia el cielo y de repente vi una figura en blanco, resplandeciente. ¿Quién? Muy bien, la imagen más gloriosa que yo había visto en toda mi vida. Yo no vi el rostro, pero yo sabía que era el Señor Jesucristo, y Él extendió su mano. Y cuando lo hizo, Él la extendía hacia uno, hacia el otro y hacia el otro. Y mientras extendía su mano hacia las naciones y las personas del mundo, hombres y mujeres, cuando Él lo señalaba, esta luz translúcida parecía fluir de sus manos hacia ellos, y una unción maravillosa de Dios descendió sobre ellos, y estas personas comenzaron a avanzar en el nombre del Señor. Yo no sé por cuánto tiempo lo vi, parecía como fuera días y meses. ¿A cuánto les gustaría poder recibir esa luz translúcida que fluía de las manos del Señor Jesucristo? ¡Aleluya! Y yo contemplé este Cristo mientras Él seguía extendiendo su mano. Pero había una tragedia. Presten atención, había una tragedia. Hubo mucha gente que cuando Él extendía su mano se rehusaba la unción de Dios y el llamado de Dios. Yo vi a hombres y mujeres que conozco, gente que yo creí que con seguridad recibían el llamado de Dios, pero cuando Él extendía su mano hacia este y hacia el otro, ellos bajaban la cabeza y se alejaban de Él. Y cada uno de los que bajaban la cabeza y se alejaba de Él, parecía que entraban en la oscuridad. Las tinieblas se los tragaba por todas partes. Estábamos en una reunión y yo estaba leyendo esta visión. Yo había hablado al comienzo sobre hablar en lenguas en el capítulo 16 de Mateo, y estaba allí el pastor de una iglesia que no creía en el bautismo, en el Espíritu Santo, ni en lo sobrenatural de Dios, ni en la sanidad.
Y cuando leí esta parte, él y unas 20 personas de su congregación se levantaron y salieron del edificio. Cuando los vi abrir la puerta, no había luces afuera y se los tragó la oscuridad total. Hay gente hoy día, hermanos, que rehúsan aceptar el llamado de Dios y rehúsan hacer las cosas que Dios les manda hacer, pero me alegro de que estén aquí, porque el hecho de que están aquí me dice que ustedes quieren ser parte de ese ministerio, que quieren recibir ese fluido resplandeciente de Jesús, que quieren ser aquellos que salen e imponen manos a los enfermos y saben que ellos van a ser sanados. Él dijo, yo estaba perplejo al contemplarlo, pero esas personas que él había ungido, y había cientos de miles de personas, dice aquí, de todo el mundo, en África, Inglaterra, Rusia, China, América, Houston, no dice Houston, pero dice América, muy bien, yo quería incluirlos aquí. La unción de Dios estaba sobre ellos al avanzar en el nombre del Señor. Yo vi esos hombres y mujeres que iban, esto es interesante, había excavadores, había lavadoras, había gente rica y gente pobre. Yo vi gente que sufría de parálisis y de enfermedades, y ciegos, y sordos. Y cuando el Señor extendió su mano para darles esta unción, ellos quedaron sanos, eran curados, y ellos fueron. Y dice, y esto es el milagro glorioso de todo. Esas personas extendían sus manos exactamente como el Señor lo hizo, y parecía como si hubiera este mismo fuego líquido en sus manos. Y cuando extendían sus manos, ellos decían, según mi palabra, tú sé sano ahora. ¿A cuántos les gustaría extender su mano y ver este fuego líquido salir de sus manos y poder pasar la unción a otra persona? Amados, estos son los tiempos más emocionantes que los cristianos han tenido jamás la oportunidad de vivir. Ya que me queda un momento al final, le cuento, estando en Calgary, Canadá, una vez, y un fuego líquido salía de las puntas de los dedos de Charles mientras enseñábamos acerca de milagros. Y es mejor que lo cuente ahora. Él estaba de pie cuando de repente parecía como si llamas azules de 2 centímetros de largo salieran de sus dedos. Y yo oí la voz de Dios, y Dios decía, este es poder sanador. Di que las primeras 30 personas que se levanten serán sanados mediante ese fuego líquido que está saliendo de los dedos de Charles. Charles miró, pero no vio nada. Pero gracias a Dios, mi esposo y yo no tenemos problema de ninguna clase. Cuando yo veo algo, pero él no lo ve, él prosigue sabiendo que yo he oído a Dios. Cuando Dios le habla a él y Dios me ha dicho la misma cosa en una reunión, yo prosigo con Charles, porque yo sé que Dios le ha hablado a él. Y me paré y le dije a la gente, levántense, los primeros 30 van a ser sanados. Unas 300 personas se amontonaron en el frente del auditorio. La cosa más emocionante fue que unos se levantaron de las sillas de ruedas para venir a ser sanados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso durante una reunión de enseñanza por la mañana, y eso fue emocionante. Se levantaron y tiraron las muletas y corrieron tan rápido como pudieron. ¿Cuántos saben que quedaron sanos? Fueron sanados antes de levantarse porque fue la fe la que lo hizo. Muy bien. Para mí eso fue muy emocionante. Cuando Charles sacudió la mano, unas 80 personas cayeron bajo el poder de Dios al mismo tiempo. Cuando él terminó, de repente la llama, como cuando apaga una antorcha, la voltea hacia abajo y la llama enseguida se apaga. De repente yo dije, Charles, se apagó. Y ese fue el final. Qué emocionante ver ese fuego que salía de sus dedos. La otra noche alguien nos dijo que vieron fuego que nos salía de las manos. Y luego dice, mientras continuaban en este ministerio de los días postreros, yo no comprendí por completo qué era. Y cuando miré al Señor y le pregunté, ¿qué significa esto? Él respondió, esto es lo que yo haré en los días postreros. Yo voy a restaurar todo lo que las lugas, los gusanos y los insectos. Yo restauraré todo
lo que ellos han destruido. Esta es mi gente, que al final de los tiempos saldrá adelante como ejército poderoso. Ellos barrirán toda la faz de la tierra. Y ustedes son parte de este ejército poderoso que va a barrer toda la faz de la tierra. Él dijo, estando yo a esta gran altura, yo podía contemplar el mundo. Vi a la gente ir de un lado al otro por la faz de la tierra. De repente había un hombre en África y en un instante fue transportado o trasladado por el Espíritu de Dios, y quizá estaba en Rusia o en China o en América o en otro lugar, y viceversa. Por todo el mundo iban ellos y pasaron por fuego y por pestilencia y hambre, pero ni el fuego ni la persecución, nada parecía detenerlos. Turbas enfurecidas los atacaban con espadas y armas, pero como Jesús atravesaron esas turbas y ellos no podían alcanzarlos, sino que prosiguieron en el nombre del Señor, y por donde quiera, me gusta esto, por donde quiera que fueron, extendían sus manos, los enfermos sanaban, los ciegos podían ver. Acá hay una cosa muy interesante. Yo quiero que vean qué gran confirmación es esto de lo que nosotros les enseñamos. Él dijo, no había una oración larga, y después de haber examinado la visión muchas veces en mi mente y haberla pensado tantas veces, yo me di cuenta que nunca vi una iglesia, nunca vi una denominación, sino que estas personas salían en el nombre del Señor de los ejércitos. Como ve, no es a qué denominación pertenece usted. Estas personas salían como miembros del ejército de los tiempos finales del Señor Jesucristo. Luego continúa, mientras marchaban en todo lo que hacían como el ministerio de Cristo en los tiempos postreros, estas personas estaban ministrando a las multitudes por toda la tierra. Decenas de miles, incluso millones, parecían venir al Señor Jesucristo cuando estas personas salían adelante y daban el mensaje del reino que vendría en esta última hora. Ahora, tan glorioso, parecía que algunos que se rebelaban y se ponían furiosos y trataban de atacar a los obreros que estaban dando el mensaje. Y yo creo que vemos eso hoy, vemos eso en esos países donde tienen cortinas de hierro, puertas de hierro, para que no entremos. Pero el mensaje de Dios va a continuar adelante. El mensaje del reino va a continuar estos tiempos finales. ¿Cuántos lo creen de verdad? Oh, sí. Él dice, Dios va a darle al mundo una demostración en esta última hora como el mundo nunca ha conocido. Estos hombres y mujeres pertenecen a todas las clases. Los diplomas no significan nada. Vi a los obreros que iban por toda la faz de la tierra. Esto es hermoso. Cuando uno se tropezaba y caía, el otro venía y lo levantaba. Muchas veces en el cuerpo de Cristo, cuando alguien tiene un problema, nos apresuramos a criticar a esa persona. Ya te lo dije, yo sabía que no iban a tener éxito. Bueno, yo sabía esto y yo sabía lo otro. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como hermana o hermano cristiano? Cuando alguien tropieza, ¿qué hacemos? Los levantamos. Pero hoy en día hay tanta gente atacando siempre a los ministerios. Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Lester Sumrall, T.L. Osborne, Charles y Frank Hunter. Están atacando a los ministerios. Eso no debería ser. En el cuerpo de Cristo, si usted tiene algo que criticar de un ministerio, hágame un favor. Póngase a orar por ellos. Ore por ellos. El cuerpo de Cristo no debe estar atacando uno al otro. Necesitamos levantarnos juntos, unidos. Vea a PTL y cómo han sido criticados una y otra vez. Muchas veces por el cuerpo de Cristo. Me encanta esto, que en los tiempos finales, cuando uno tropieza y cae, siempre va a haber alguien ahí para levantarlo. No hay superiores e inferiores. Esto es lo que me gusta del avivamiento, los tiempos postreros que está sucediendo ahora. ¿Se ha dado cuenta que no hay estrellas en los ministerios
como lo hubo varios años atrás? ¿Por qué? Porque Dios está levantando a gente sencilla. Los ministerios de los tiempos finales no serán ganados por las superestrellas. El mundo será ganado por gente común y corriente. Yo creo eso con mi corazón y mi alma. Yo creo que Dios ha escogido a cada uno de ustedes a ser parte vital del ministerio de los días finales, porque no va a haber estrellas. Si yo fuera usted, me olvidaría de ser una estrella y me concentraría en ser esa persona corriente que Dios quiere que yo sea. No habrá superiores e inferiores, pero todo monte era bajado y todo valle era alzado, y parecían tener una cosa en común. Había un amor divino que parecía fluir de esa gente al trabajar juntos y al vivir juntos. Era la visión más gloriosa que he visto. Jesucristo era el centro de sus vidas. Ellos continuaban y parecía como si los días pasaran mientras yo contemplaba esto. A veces lloraba y a veces reía. Era tan maravilloso ver a esta gente ir por toda la faz de la tierra produciendo esto en los días postreros. Y ese es el amor que va a dar unidad al cuerpo de Cristo. Cuando podemos sacar la envidia y el resentimiento y los celos de los corazones y podemos amar a nuestro hermano y hermana en Cristo, entonces sí que el ministerio de los últimos tiempos va a alcanzar su máxima altura. Y luego dice, mientras veía esto desde el mismo cielo, había veces cuando grandes chorreros de esta luz líquida parecía caer sobre grandes congregaciones. ¡Oh, aleluya! Diga lo que pasa después. Y esta congregación levantaba las manos y parecía como si alabaran a Dios por horas, e incluso días, cuando el Espíritu de Dios descendía sobre ellos. Dios dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y es exactamente igual a esto. Y a todos los que recibieron este poder y la unción de Dios, los milagros de Dios no tenían fin. O sea que esto no paró, no fue una experiencia breve, sino que continuó y se hacía más grandiosa y más grandiosa. Hemos hablado de milagros, hemos hablado de señales y maravillas, pero no pude contenerme al leer a las 4 de la madrugada la carta de un empleado en el extranjero. Esto es solo la prueba del comienzo para un hombre sencillo y humilde que se atrevió a salir y extender su mano y decir, en el nombre del Señor Jesucristo, yo ordeno que vida entre de nuevo en tu cuerpo. Él dijo, yo me caí de rodillas y comencé a orar de nuevo y dije, Señor, yo sé que todo esto va a acontecer y yo creo que se acerca pronto. ¿Cuántos creen que ya está aquí? No es que viene, ya llegó. A medida que esta gente se movía sobre la tierra, una gran persecución parecía atacarlos desde cada ángulo. De repente se oyó otro trueno que parecía retumbar el mundo, y yo oí de nuevo la voz que parecía decir, este es mi pueblo, esta es mi novia amada. Y cuando la voz habló, yo miré hacia la tierra y yo podía ver los lagos y las montañas. Las tumbas se abrieron y toda la gente, los santos, todas las edades se levantaban. Y al levantarse de la tumba, toda esta gente venía de todas las direcciones. Venían del este, del oeste y del norte y del sur. Parecían estar formando este cuerpo gigantesco. ¿A cuánto les gustaría pasar por un cementerio? Un cementerio grande, cuando venga el rapto. ¡Ah! Uno sería divertido. Pasamos por un gran cementerio en la ciudad de Nueva York una vez con los amigos, uno de los cementerios más grandes que he visto, y sentados en el bus, David dijo, ¡wow! Me gustaría estar aquí mismo cuando venga el rapto. ¡Aleluya! Cuando los muertos en Cristo parecían resucitar, yo no podía comprenderlo. Era tan maravilloso. Era mucho más allá de lo que yo podría haber soñado o imaginado. Quiero que recordemos todas las veces, no esté limitado por su mente finita. Ponga su mente en el mundo del Espíritu donde pueda creer las cosas imposibles
que Dios va a estar haciendo en estos tiempos finales y lo que Dios va a hacer a través de usted, usted. No diga con otra persona, no yo, o será con Charles y Frances, no, a través de usted. Yo creo que Dios usará todo el que quiera ser usado. De repente, el cuerpo comenzó a tomar forma y contorno, y tomó la forma otra vez de este gigante inmenso, pero esta vez fue diferente. Estaba vestido en el blanco más resplandeciente y hermoso. Su vestidura era sin mancha o sin arruga. ¿Y por qué clase de iglesia va a regresar Jesús? Una iglesia sin una sola mancha o arruga o un paño. Parecía como si la gente de todas las edades se hubieran reunido en este cuerpo y lentamente comenzó a formarse en el mismo cielo. De repente de los cielos, el Señor Jesús vino y se hizo la cabeza. Y escuché otro trueno que decía: esta es mi amada novia, por la que he esperado. Ella ha pasado la prueba del fuego. A ella he amado desde el principio. Como quisiera oír esas palabras de Jesús. Gloria a Dios. Él dice: mientras yo miraba, mis ojos se volvieron hacia el norte y vi algo en destrucción, hombres y mujeres llamando y llorando, y los edificios eran destruidos. Entonces escuché la voz que decía: he aquí mi ira, que está siendo vertida sobre la tierra. Y desde los confines de toda la tierra, la ira de Dios parecía ser vertida, como si grandes baldes llenos de la ira de Dios estaban siendo vertidos sobre la faz de la tierra. Lo recuerdo, era como si acabara de suceder. Yo me estremecía frente a una visión tan horrible de ciudades y naciones enteras que caían en la destrucción. Yo podía oír el gemido y el llanto. Yo podía oír a la gente llorando. Al llorar entraban en cuevas, pero las cuevas en las montañas se abrieron y se lanzaban al agua, pero el agua no los ahogaba. La Biblia lo dice: el espíritu de muerte habrá sido removido de la tierra. Él dijo: no había nada que pudiera destruirlos. Querían quitarse la vida, pero no podían. Pero luego volví mis ojos a esta hermosa vista, este cuerpo vestido en blanco resplandeciente y hermoso, y lentamente comenzó a levantarse de la tierra, y al hacerlo me desperté. ¡Qué gran visión! Había visto los ministerios de los tiempos postreros. Otra vez en julio 27 a las 2:30 de la madrugada, la misma revelación, la misma visión vino exactamente como vino antes. Mi vida ha cambiado al darme cuenta que estamos viviendo en los tiempos finales. Por todo el mundo, Dios está ungiendo a hombres y mujeres con este ministerio. Escuchen con cuidado. No va a ser una doctrina. Amén. No va a ser religiosidad. Amén. Va a ser Jesucristo. Ellos expresaron la palabra del Señor y van a decir: lo he oído tantas veces en la visión y según mi palabra eso acontecerá. Y luego hace una súplica que tocó mi corazón. Él dijo: pueblo mío, escuchen mi voz. Según mi palabra, eso acontecerá. Vamos a ser vestidos con el poder y la unción de Dios. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Algunos? No. Los que estamos dispuestos a dedicarnos por completo. Él dijo: no tendremos que predicar, la gente no se burlará de nosotros. No tenemos que depender del hombre, ni necesitamos de denominaciones, sino que tendremos el poder del Dios vivo. No temeremos al hombre, sino que iremos adelante en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Ve que esa visión concuerda con la visión que Dios nos dio? Dios está reclutando en los tiempos finales un ejército de gente que está dedicándose de corazón al Señor Jesucristo de una gran manera, como nunca se lo había imaginado.
Dios está levantando a gente donde Jesús es la esencia, el corazón, el centro de sus vidas. Y esas son las personas que Dios va a usar en estos tiempos finales. Dios no va a usar a la gente que es medio dedicada. Dios no va a usar a la gente que es tibia. Y hermanos, Dios no va a usar gente que tiene pecados en sus vidas. Dios no va a usar gente que tiene pecado en sus vidas. Puede que engañe a alguien en el colegio, puede que engañe a su pastor, que me engañe a mí, quizá engañe a Charles, pero no puede engañar a Dios. ¿Cuántos lo saben? Así que, ven, Dios no va a tolerar el pecado. Y es por eso que es tan importante que cualquier cosita en su vida que no complace a Dios debe ser quitada de inmediato y enseguida. Ahora, Charles y yo, varios años atrás, durante unos 2 años, trajimos pastores a nuestros seminarios para enseñarles lo sobrenatural. A propósito, uno de los pastores regresó y enseñaba en un gran instituto bíblico y les enseñaba cómo operar en los dones del Espíritu y cómo sanar a los enfermos. Y alguien preguntó, ¿dónde aprendiste eso? Porque había ido al mismo instituto que los demás estudiantes y ellos no habían aprendido eso. Y él dijo, fui a un seminario de Charles y Frances Hunter. Y él dijo, ellos me enseñaron. Y alguien dijo, ¿usted cree? ¿Usted cree? ¿Usted cree de verdad que lo sobrenatural puede ser enseñado? ¿Cuántos creen que sí puede ser enseñado? Sí. Es todo el poder de Dios. ¿Cree que la Biblia puede ser enseñada? Bueno, la Biblia es sobrenatural, muy bien. Si la palabra puede ser enseñada, lo sobrenatural puede ser enseñado. Y es por eso que tenemos este colegio de ministerio para enseñarles cómo hacerlo, cómo sanar al enfermo, cómo funcionar en los dones del Espíritu. Y antes de terminar esta semana, todos y cada uno de ustedes tendrán la oportunidad de imponer manos en alguien y ver el poder milagroso de Dios en acción. ¿Quiere Dios que todos seamos sanados? ¿Es la voluntad de Dios que seamos sanados? Repitamos eso. Oh, yo amo a los alumnos, lo aprendieron, sí, es la voluntad de Dios. Él dice, amado, yo deseo que en todas las cosas tú seas prosperado y que tengas salud, así como tu alma. Ahora, una de las cosas acerca de aprender cómo sanar a los enfermos, ser parte del ministerio del final del tiempo, es ser accesible a lo que el Espíritu de Dios dice, escuchar lo que Dios dice y poner en acción las cosas que ha aprendido. Ahora podemos tener un gran seminario de sanidad esta semana, podemos enseñarle todo lo que sabemos, pero si sale y no hace nada al respecto, es como si no hubiera venido. ¿Cuántos creen eso? Así es, quiero que usted tome notas, quiero que escuchen, quiero que lean el libro, Cómo sanar al enfermo, quiero que se involucre en la sanidad de manera que la sanidad sea algo muy natural para usted. Cuando alguien venga a usted en su iglesia, no le diga, bueno, tengo que llevarlo al pastor, sino que le impondrá las manos allí en ese instante. Estábamos felices la semana pasada, recibimos una llamada de una escuela por video y los alumnos han sido tan buenos y han aprendido tanto acerca de lo sobrenatural que la iglesia católica de esa área los invitaron a que den un culto de sanidad todos los sábados por la tarde. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto es que se sentaron y miraron por video
que se sentaron y miraron por video y que aprendieron por video y que fueron estudiantes excepcionales, que esperaban ansiosos salir y ponerlo en práctica. ¿Sabe lo que sucede cuando usted se convierte en un hacedor de la palabra? De repente la gente va a decir: quiero que venga a mi iglesia, quiero que venga a mi iglesia, quiero que venga a mi iglesia. Me encanta ver que los que se graduaron el año pasado van al cuerpo de Cristo e imponen manos sobre los enfermos para sanarlos. Me emociona ver que las iglesias están comenzando. Recibimos una carta hace poco y uno de los estudiantes del año pasado dijo: necesitamos una iglesia más grande porque no hay espacio para la gente que se cae bajo el poder de Dios en la iglesia pequeñita que tenemos. ¡Aleluya! ¿Ya ven? Y créanme, esas personas eran sencillas, insignificantes, simples, calladas, pero personas que creen que lo sobrenatural puede ser enseñado. ¿Sabe? Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y si Él sanó ayer, ¿va a sanar hoy? Muy bien, si Él sana hoy, ¿qué de mañana? ¿Es mañana una calidad desconocida? ¿O es ese mañana lo mismo que hoy? Voy a darle otro pasaje. Me encanta Mateo 8, versos 1, 2 y 3 en la Biblia viviente de hoy. Grandes multitudes seguían a Jesús mientras Él bajaba por la colina. Mira, se acerca un leproso. Él se arrodilla delante de Él adorándolo. Señor, dice el leproso, si quieres, puedes sanarme. Jesús toca al hombre. Quiero, dice Él. ¿Qué dijo Él? ¿Qué dijo Él? Yo no lo oí. Él dijo: yo quiero. ¿Es la voluntad de Jesús sanarlo? Sí. Él dice: yo quiero. Muy bien. Y Él dijo, se sanó, y al instante la lepra del hombre desapareció. Espero con ansias el día en que yo pueda ir a un lazareto y decir: se sanó. Extender mi mano en el nombre del Señor Jesucristo y decir las mismas palabras que Él dijo y ver que la misma cosa suceda. Yo ansío ver el día en que ustedes vayan a una leprosería y que toquen. Oh, Frances, yo no quiero ir a un lugar así. ¿Cuántos creen que Dios los protege? Tiene toda la razón. ¿Cómo van a ser ellos sanados si usted no vaya? Y luego Juan 14:2, en el cual ponemos énfasis todo el tiempo, y es el pasaje clave de este año. Jesús dijo: de verdad, o con toda seguridad, creo que dice otra versión, con toda seguridad les digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago él hará, y aún mayores que esas hará, porque yo voy al Padre. Ustedes están en esa generación que va a ser los milagros del final del tiempo, que son mayores que los que nuestro Señor Jesucristo hizo. El que creen en mí. ¿Cuántos aquí creen en Él? Bueno, ¿cuántos creen sin la sombra de una duda que usted personalmente va a hacer obras mayores que las que Jesús hizo? ¿Ve quiénes levantaron la mano? Yo no levanté mano esa primera vez. Tenemos un grupo de buenos estudiantes aquí que levantaron la mano primero. No hay duda en mi mente que usted y yo somos esas personas que van a hacer obras mayores que las que Jesús hizo. ¿Cuándo vamos a hacerlas? ¿El otro año? ¿Cuándo? No. ¿Cuántos creen?